¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición especial de Conclusiones. Soy Rafael Romo en la Ciudad de México. Empezamos con información de última hora que nos llega desde Afganistán. Estados Unidos realizó un ataque aéreo contra un militante de ISIS-K, el grupo terrorista que se adjudicó el ataque suicida que dejó alrededor de 170 personas muertas y más de 200 heridas tras una explosión el jueves afuera del aeropuerto de Kabul. Así se lo confirmó a CNN un vocero del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Según el vocero militar, el blanco del ataque era un militante de ISIS-K dedicado a planear actividades del grupo terrorista que estaba en la provincia de Nangarhar de Afganistán. El vocero describió el ataque como una operación en la que se utilizó un sofisticado sistema de radar que puede detectar el blanco a gran distancia y las bombas fueron lanzadas desde una aeronave no tripulada, es decir, un dron. Agregó que no hubo civiles muertos ni heridos. Así que es una información que nos acaba de llegar. Estamos en pleno desarrollo de esta cobertura. Y para analizar este tema, quiero darle la bienvenida a dos invitados. Recibo a Joseph Haig, él es analista político especializado en Medio Oriente y terrorismo, quien nos acompaña desde la ciudad de Miami, y a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, especialista en geopolítica, estrategia, seguridad nacional y contraterrorismo. Bienvenidos a ambos a Conclusiones. Joseph, empiezo contigo. Supongo que no te sorprende la rapidez con la que Estados Unidos ha respondido al ataque suicida del jueves. Adelante, te escucho. Bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. La verdad estoy sorprendido porque yo pensé que la administración va a poder aguantar o esperar hasta el 31 para que asegure la salida de los militares y los civiles en el aeropuerto de Kabul para empezar sus actividades. Pero me da mucho gusto escuchar la noticia ahora, porque la capacidad que tenemos con los drones a largo alcance, con precisión, tenía que haber sido usada antes para el ISIS-K hace Sí. un tiempo, pero no se la aceptaron en la administración. Así que ahora creo que buscaron en sus récords dónde está el plan que podemos usar y mira qué efectivo que es. Así tiene que actuar Estados Unidos con estas organizaciones o cualquier país con organizaciones terroristas. Es que no Sí. se puede ni dialogar, ni diplomacia, ni conversaciones con los terroristas. Sí, está saliendo un boletín que nos acaba de llegar también que dice que la Embajada de Estados Unidos en Afganistán acaba de emitir un boletín de seguridad y le pide a la gente, especialmente a los ciudadanos de Estados Unidos, que abandonen inmediatamente las puertas que conducen al aeropuerto. Recordemos que este tipo de advertencia ya se había emitido anteriormente y quiero ir ahora con el teniente coronel Villamarín para que nos diga si esto obedece, habría de suponerse, a una nueva amenaza, además de lo ocurrido este jueves, esa explosión que mató a 170 personas. Teniente coronel, ¿qué lectura le da a esta advertencia de la Embajada de Estados Unidos en Afganistán? Lo escucho y bienvenido. Buenas noches, Rafael, y muchas gracias por la invitación nuevamente a su programa. Pues es natural que se esperaba una reacción o un objetivo de retaliación, como se llama en términos estratégicos y tácticos, en un caso tan especial como este. Lo ocurrido ayer pues, fue una afrenta, una ofensa gravísima contra Estados Unidos, que más de una decena de soldados perdieron la vida en el aeropuerto cuando están en una actividad humanitaria, y tenía que haber una respuesta. Lo complicado aquí es, como lo hemos venido comentando en los últimos días, es que esta acción terrorista de los yihadistas de ISIS que se estaba esperando abre el camino para una nueva era de la geopolítica del terror y de las tensiones en esta región. Entonces, la medida que toma la embajada o que toma el Departamento de Estado de advertirle a los ciudadanos que se retiren, pues es apenas una medida de agua tibia, porque tendrán que llegar al aeropuerto y los yihadistas buscarán la oportunidad de retaliar inmediatamente. Aquí se va a volver un ojo por ojo, diente por diente, y necesariamente con el paso del tiempo, la OTAN y Estados Unidos deben regresar a Afganistán. Teniente coronel, me gustaría hablar con usted sobre el aspecto militar técnico de este ataque. El Comando Central de Estados Unidos, un vocero,
lo define como un ataque de cierta forma quirúrgico. Dice que se utilizó un sistema sofisticado de radar que permite identificar un blanco a gran distancia. No especifica si fue una persona o si fue una célula de planeación, pero sí dice que estaba en una provincia de Afganistán. ¿Qué opina de esta forma como se llevó a cabo el ataque, teniente coronel? Pues ya Estados Unidos e Israel se han vuelto expertos, inclusive Colombia, en ese tipo de actividades que es localizar un objetivo de alto valor, un UAV. Y ese objetivo de alto valor se le puede colocar o un chip en el territorio con alguien que se infiltra hasta el objetivo y lo coloca con exactitud y precisión, o por medio de la lectura de satélites que se ubica, o también con personas que pueden utilizar un celular y un rayo infrarrojo que apunta hacia el objetivo, y desde arriba el satélite lee, le dicta las coordenadas con cero posibilidad de error al dron, y quien maneja el computador desde el comando central en este caso, pues le da toda la instrucción al computador para arrojar o depositar la bomba sobre Sí. el objetivo. Joseph, regreso contigo ahora. Acaba de salir información que indica que el propio presidente Joe Biden, como habría de suponerse, fue quien aprobó ese ataque a distancia contra ISIS-K. Y quería preguntarte sobre la forma como se realizó el ataque. Ya lo platicábamos con el teniente coronel, y las posibilidades de que esto realmente se convierta en un caldero que eleve el nivel de violencia en la región. ¿Qué me puedes decir sobre esto, Joseph? Mira, definitivamente operaciones de este nivel tiene que autorizarla el presidente. Como autorizó el presidente Trump en el pasado la eliminación de Soleimani, ahora es lo mismo. A autorizar, el presidente autoriza este tipo de operaciones que son quirúrgicas una sola vez, un solo objetivo. Ahora, para Estados Unidos es bien importante desplegar en esta parte del mundo estos drones con esta precisión, como lo dijo el teniente coronel, que tienen casi cero posibilidad de equivocarse, siempre y cuando tienen la información adecuada y las coordenadas adecuadas, porque ya es otro tipo de guerra. Nosotros como soldados oficiales, y el teniente coronel puede testificar eso, es muy difícil como ejército organizado combatir contra guerrilla, contra insurgentes, contra un ejército no organizado, a no ser que tenga este ejército también el mismo modus operandi como los insurgentes. Entonces, ahora que tenemos esta posibilidad de minimizar las víctimas nosotros como atacantes en este caso, minimizar los costos de tener soldados en el terreno, operar con Sí. mucha facilidad los drones que pueden volar 24/7 sin necesidad de aterrizar, que hay que tomar provecho para estas operaciones y eliminar a las cabecillas de estas organizaciones para que se sienten bien amenazados. Después de la eliminación de Soleimani, andaban todos temblando, porque si este señor pudo ser eliminado sin un daño colateral, todo el mundo andaba con el punto rojo en su frente. Entonces ahora esta operación le va a mostrar de nuevo que Estados Unidos tiene la capacidad de hacer lo que pocos países o pocas organizaciones como ellos pueden hacer. Al mismo tiempo, Estados Unidos tiene que tomar protección, que sea ahora en Afganistán alrededor de la embajada, porque sabemos que todavía de los 20 infiltrados de ISIS-K que entraron a Kabul, murieron 2, quedan 18, o en el futuro que pueda infiltrar a alguien de este grupo de Khorasan, ISIS Khorasan, que se infiltra a los países europeos y de Europa por acá, o hasta en la misma Europa, van a ser muy peligrosos. Son letales estos tipos porque no tienen valor para la vida humana. Si uno no valora su vida, menos va a valorar la vida de los demás. Sí, y bueno, hay que recordar que ya se dieron a conocer los nombres de 2 de los 13 militares de Estados Unidos que fallecieron en el ataque del jueves. El primero fue identificado como Riley McCollum, de 20 años. Él era un miembro de la Marina de Estados Unidos.
y la familia de McCollum se lo confirmó a CNN, una pérdida lamentable sin duda alguna, sobre todo dadas las circunstancias. Y bueno, la hermana de él dijo que siempre quiso ser un marino, su hermana Royce, pero lo más lamentable y triste es que iba a ser padre en solamente 3 semanas. En otras palabras, tiene un hijo que está por nacer y había llegado a Afganistán cuando comenzó la evacuación. El segundo identificado es Dagan Page, de Nebraska, de 23 años, y la familia contó a través de un comunicado que se unió a la Infantería de Marina de Estados Unidos después de graduarse en el Miller South High School. Disfrutaba jugando al hockey en el Omaha Hockey Club y era un fan acérrimo, dicen, de los Chicago Blackhawks. Así que dos semblanzas, descripciones de dos de los soldados que ya han sido identificados. Aquí, Joseph y Teniente Coronel, hay una coyuntura muy específica, quiere decir que estamos a solo 4 días, menos de 4 días, de que las tropas de Estados Unidos se retiren en forma definitiva. Es 27 de agosto, se tienen que retirar para el 31 de agosto. Y quiero preguntarles a ambos si es ojo por ojo, diente por diente, ¿en qué situación va a estar Kabul y Afganistán en estos próximos días, considerando que ya iniciaron los ataques contra ISIS-K? Voy contigo, Joseph, primero. Mira, definitivamente Estados Unidos y el presidente en particular no quiere quedar en un momento después del 31. Ahora, el daño político para Estados Unidos a nivel internacional y para el presidente para su estatus doméstico ya se hizo. Lo que va a pasar que el hecho de que se dañó tanto, que va a dañar un poquito más, él quiere salir de este quagmire, que lo llamamos nosotros, de este volcán que se derrumbó. Sí, un embrollo. En Afganistán, definitivamente, porque no sé si fue mal organizado o mal ejecutado, cualquiera de las dos, estamos aquí. Y la pregunta es que teníamos que haber salido de Afganistán no matter what, no importa el costo, pero ahora el costo está yendo un poquito más alto, pero al mismo tiempo me da satisfacción saber que la represalia hoy, o la retaliación, esa es la palabra exacta como la dijo el teniente coronel, a los ISIS-K, que tenemos la capacidad de hacerlo, así que estoy esperando a que, aunque salgamos el 31 de Kabul, siguen los ataques para mostrar a esa gente que nosotros verdaderamente queríamos salir de este territorio, pero al mismo tiempo no vamos a permitir a que sigan los ataques terroristas. Pero a mí lo que me preocupa más de hoy al 31, qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Espero que tengan que no tengan suerte ellos y que tengan nuestra inteligencia bastante información para poder arrestarlos al menos o parar el ataque de alguna manera. Teniente Coronel, repito la pregunta, se acaba de abrir la caja de Pandora con este ataque, bueno, de hecho desde el jueves, con este ataque suicida de ISIS-K. ¿Qué esperaría usted que suceda en los próximos días? Estamos hablando de que se va a intensificar esta campaña tanto de un bando como del otro. Claro que sí, Rafael, y se va a intensificar por varias razones. Primero, porque las milicias afganas que están en contra de los talibán se sentirán empoderadas para atacar a los talibán, porque se abre, como usted dice, la caja de Pandora de la guerra civil que apunta a desatarse en Afganistán. Se espera que obviamente otros yihadistas de estos que utilizan el martirilogio o el martirio como método de guerra traten o lo hagan de cometer actos suicidas. Y se espera que en el resto del mundo donde haya embajadas de Estados Unidos o donde haya objetivos que son válidos para ISIS de parte de Estados Unidos, actúen con carros bombas, con todo lo que le conocemos a ISIS, porque se atacó fue a una organización, no a un grupo, distinto que hubiera sido un ataque contra los Haqqani, por ejemplo, o contra otra rama de Al-Qaeda, o contra alguna rama de los talibán, pero aquí se atacó a una organización que pretende ocupar la preeminencia del yihadismo en todo el planeta. Entonces, en Kenia, Somalia, el norte de África,
y las mismas células durmientes que hay de ISIS en Europa, en Estados Unidos, en Australia, Sí. pueden iniciar retaliaciones con el famoso argumento que ya conocemos de los lobos solitarios, que no son tan solitarios porque están apoyados siempre por imanes radicales del Islam. Sí, exacto, teniente coronel. Es como darle con un palo a un avispero, van a salir todas las avispas y esto, valga la comparación, se va a volver muy, muy complicado y muy difícil. Quiero pedirles, por favor, que se mantengan con nosotros porque quiero regresar con este mismo tema después de una muy breve pausa. Aquí en Conclusiones estamos con Joseph Haig, analista internacional, y también el teniente coronel Villamarín, quien nos acompaña con este tema y esta noticia de última hora. Estados Unidos acaba de realizar un bombardeo contra un blanco de ISIS-K en Afganistán. Regresamos con más después de una breve pausa. Yo soy Rafael Romo desde la Ciudad de México en ausencia de Fernando del Rincón. Continuamos con Joseph Haig, analista político especializado en Medio Oriente y terrorismo, quien nos acompaña desde la ciudad de Miami, y a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, especialista en geopolítica, estrategia, seguridad nacional y contraterrorismo. Y caballeros, si me lo permiten, ahora me gustaría adentrarme en el tema sobre quién es exactamente el grupo ISIS-K. Y las acciones de este grupo hablan por sí solas. Son responsables de un atentado dinamitero contra una escuela de niñas en Kabul que dejó 85 muertos. También atacaron a una organización dedicada a la erradicación de minas de batalla, dejando otros 10 muertos, como nos informa a continuación. Y quiero que veamos juntos este informe de Brian Todd. Una masacre y una matanza en Kabul. ISIS-K reclama su autoría. Un grupo que dice ser una rama de la red principal de ISIS, que azotó Siria e Irak en 2014. Una fuerza con los medios y la motivación para lanzar ataques como este. ISIS-K es reconocido por perpetrar ataques que pueden masacrar a un gran número de civiles. Incluye atentados suicidas. Durante un tiempo han tenido una red de ataque que opera dentro de Kabul. Los analistas dicen que ISIS-K no ha tenido ningún escrúpulo al asesinar a víctimas inocentes, con el fin de establecer un califato en Afganistán. En mayo de este año atacaron una escuela para niñas en Kabul, asesinando al menos a 85 personas. Según funcionarios afganos, la mayoría de las víctimas eran niñas. En noviembre, en un ataque que duró varias horas a la Universidad de Kabul, hubo 22 víctimas. Un ataque suicida a un centro educativo en octubre dejó 24 muertos. En otro ataque a un pabellón de maternidad de un hospital, en mayo de 2020, también murieron 24 personas. Todo eso muestra a una red militante capaz. Pero también hay otras redes terroristas en Afganistán. Los expertos dicen que los movimientos extremistas aliados a Al-Qaeda y al Talibán y otras células representan una amenaza dentro de Afganistán y fuera de él. Ahí está uno de ellos, por ejemplo, el grupo extremista Uigur, que ha estado muy activo en Siria. Muchos de ellos han vuelto a la parte oriental de Afganistán, y esa porción pequeña de Afganistán, en la parte noreste, tiene frontera con China, y los chinos están muy preocupados. Pero ISIS-K continúa siendo una amenaza importante, dicen los funcionarios. Un miembro de alto rango de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dice que hay amenazas inminentes de ISIS, que van desde ataques con cohetes armados hasta ataques suicidas con vehículos. Después del último ataque en Kabul, donde murieron numerosos civiles y miembros de las fuerzas de Estados Unidos, los expertos dicen que ISIS-K mejoró su perfil en los círculos yihadistas, lo que le podría generar al grupo más dinero, más armas y otros activos. Ellos esperan que esto les beneficie directamente a través de otras facciones militantes y otros posibles reclutas, más otros que podrían ayudarles dentro del país. Otra preocupación, según los expertos, es que el Talibán, un enemigo acérrimo de ISIS-K, tiene poco control sobre las áreas donde operan ISIS-K y otros grupos, y tiene una fuerza de seguridad insuficiente para combatirlos. Y con relación al plan de inteligencia de Estados Unidos en Afganistán, de ahora en adelante. Incluso los jefes del Estado Mayor Conjunto lo han dicho claramente. Nuestra capacidad no será la misma de antes, porque no tenemos presencia en el terreno. Todo se tendrá que hacer de manera remota.
Los analistas dicen que es muy probable que Estados Unidos persiga a ISIS-K para tomar represalias por este ataque, pero dicen que Estados Unidos quizás tenga que utilizar a terceros para hacerlo. Un exagente de la CIA nos dijo, ISIS es un blanco difícil, no tienen campamentos importantes ni otras instalaciones. Se trata de muchos yihadistas que se esfuman en las montañas y que se comunican de manera remota entre ellos. Brian Todd, CNN, Washington. ¿Pero qué es exactamente ISIS-K? ¿Una versión más joven y extremista del ISIS original? ¿Una rama del grupo terrorista? Es la pregunta que le quiero hacer a Joseph Haig, analista internacional, quien nos acompaña. ¿Cómo lo definirías, Joseph? ¿Qué es ISIS-K? Mira, ISIS, la palabra ISIS que conocimos es la abreviación de la palabra el Estado Islámico en Siria y Levante. Esta abreviación nació no nueva, siempre existió, pero tuvo la imagen del Estado Islámico que se estableció en Siria e Irak. Ahora, lo de Jurasán, esta zona que se llama Jurasán, que abarca parte de Pakistán, parte de Afganistán y parte de Irán también, de esta zona siempre han salido los ultra radicales yihadistas desde el tiempo de al-Bukhari, uno de los ulemas más famosos en el Islam, que ha hecho escrituras tan radicales del Islam que hasta hay unas universidades islámicas no usan sus libros. Entonces ahora estamos a un punto a donde está la ley Sharia reconocida por Egipto, Arabia Saudita. Después tenemos a los talibanes que agregaron a Sharia islámica las costumbres tribales de los siglos medievales encima y lo llamaron también Sharia. Y viene ahora los de Jurasán a agregarle a todo eso lo que más que pueden, que es el martirio. El martirio es la última meta de un musulmán que quiere llegar, bueno, en la ideología de ellos, ¿no? Que quiere llegar al cielo para tener su beneficio entonces, aquí estamos lidiando con una ideología más que una organización militar. Y es muy fácil reclutar a gente, a elementos con esta ideología en la zona empobrecida, que sea en Pakistán, en Afganistán o en Irán. Y ahí viene el tema, es cómo vamos a combatir esta ideología. Sí, gente que vive en la marginación y la pobreza. Ahora paso con el teniente coronel Luis Alberto Villamarín, porque quiero hacerle una pregunta que en esta coyuntura es clave, teniente coronel. ¿Qué nos dice el hecho de que este grupo haya tenido la capacidad de llevar a cabo un ataque terrorista incluso antes de la retirada final de los militares estadounidenses? Una explosión que, como ya mencionábamos al principio, dejó por lo menos 170 muertos y más de 200 heridos. ¿Qué lectura le da a esta situación, teniente coronel? Pues es que, Rafael, como lo explicaba Joseph, el ISIS de Khurasán es apenas una de las ramas o uno de los brazos o una de las facciones de toda la organización ISIS. Por eso le decía que la retaliación de ellos también va a ser grande. Y este grupo encabeza la rama más radical de los radicales, es decir, lo más extremo de los salafistas, que es la palabra como se definen ellos, que interpreta el Islam de manera estrecha y ataca a Estados Unidos, ataca a lo que ellos llaman los apóstatas musulmanes que no están de acuerdo con ellos y ataca a todos los objetivos que no estén alineados con su ideología. Entonces era de esperarse que lo hiciera. ¿Al talibán incluido, teniente coronel? Claro, porque es que el talibán tiene una situación. Es que ISIS nace de Al-Qaeda, ISIS nace como una escisión de Al-Qaeda y desde el principio el señor El Jordano al-Zawahiri, que fue el que lo fundó, creó una línea completamente más radical de la de Al-Qaeda y tuvieron problemas por eso. Entonces, cuando ellos se trasladan a la región del Asia Central y reclutan todo lo que explicaba Joseph, que además de los 3 países del Khurasán, también reclutan muchos en la zona de Tayikistán, de Kazajistán, de Uzbekistán y del Bajo Cáucaso, y esos jóvenes van a combatir a Siria y a Irak como miembros de ISIS.
Y en la respuesta, que fue muy fuerte, de Estados Unidos y de Francia en particular, con los bombardeos sobre los campamentos y luego la intromisión de Rusia, algunos regresan y reclutan a una rama de los talibán que se identificaba con ellos y que estaba ubicada en Pakistán. Y se integran en un solo grupo que llaman el ISIS del Khorasan, que en esencia lo que pretende es llevar la Sharia extrema y consolidar una visión de califato en Afganistán. Entonces a ellos les conviene que los talibán triunfen, pero son enemigos a muerte porque su avance es hacia una UMA o una comunidad universal del Islam. Y de paso les sirve que Estados Unidos sea la víctima para demostrarle al mundo occidental que ellos están en guerra contra Occidente. Le agradezco infinitamente a Joseph Haig, analista político especializado en temas de Medio Oriente y terrorismo, y también al teniente coronel Luis Alberto Villamarín de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, especialista en geopolítica, estrategia, seguridad nacional y contraterrorismo. Gracias a ambos, muy agradecidos estamos con ustedes. Y bien, vamos a marcar una nueva pausa y al volver a conclusiones, voto de confianza en Perú. El Congreso le da el voto de confianza al gabinete del presidente Pedro Castillo. ¿Es un aval verdadero o una estrategia política? Regresamos con más. Congreso de la República. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConCluPerú, numeral ConCluPerú. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. ¿Es un aval verdadero o una estrategia política? Es lo que muchos se preguntan en Perú a solo horas de que el Congreso le diera el voto de confianza al gabinete del presidente Pedro Castillo. El Consejo de Ministros, con el controversial Guido Bellido a la cabeza como premier, recibió 73 votos a favor, 50 en contra y ninguna abstención este viernes. Recordemos que Bellido es el blanco de una investigación por los supuestos delitos de apología al terrorismo y lavado de activos. Son cargos que Bellido niega y este viernes aprovechó la ocasión al presentarse ante el Congreso para defenderse una vez más. Pero si la oposición ha estado fustigando al gabinete de Pedro Castillo desde que el presidente nombró a sus miembros, uno se pregunta ¿por qué le da ahora el Congreso el voto de confianza? Vamos a Lima, donde se encuentra Jimena de la Quintana, quien estuvo siguiendo paso a paso la votación en el Congreso. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué embrollo! ¿Cuál es la información? Adelante. Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto en saludarte. A ver, habíamos dicho durante la jornada que el presidente Castillo, el gabinete de Guido Bellido, necesitaba de los votos de la oposición o de parte de los votos de la oposición para obtener este voto de confianza y finalmente así ocurrió. Una parte de la oposición vota a favor de otorgarle la confianza al gabinete Bellido y es así como alcanzan los finalmente 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones para hacerse de la confianza del Congreso. Una parte importante o una cosa importante que mencionar es, sabemos de las críticas que se habían dado, lo hemos estado comentando, por parte de la oposición al gabinete Bellido. Como tú sabes, las críticas, de hecho, al gobierno de Castillo, de Pedro Castillo, se iniciaron pocos días después de iniciado su gobierno, de que él juramentara como presidente de la República, cuando justamente se nombra a Guido Bellido como premier, como presidente del Consejo de Ministros. Las críticas son también aparte de sus ministros, es decir, aparte de su gabinete. La primera marcha en contra del gobierno de Castillo se inicia con este nombramiento o se da justamente con este nombramiento. Después de tantas críticas por parte de la oposición al gabinete Bellido, la pregunta es ¿por qué? Que era lo que me consultabas tú, el Congreso aprueba este voto de confianza. Pueden haber varias razones. Algunos congresistas han dicho que es por la estabilidad del país. ¿Es esa la razón? También se habla entre los congresistas o entre las personas que han estado declarando que lo que queda es confiar en la capacidad del gabinete Bellido y por lo tanto dejar que el presidente Castillo ponga en práctica aquellas cosas que han delineado como parte de las políticas del gobierno del presidente. La otra pregunta es si el voto de confianza fue dado en todo caso por
que recordemos lo que dice la Constitución o lo que dicen las normas de el Perú. Cuando el Congreso le niega 2 veces el voto de confianza a un gabinete, entonces el presidente está en la facultad, no en la obligación de disolver el Congreso de la República. ¿Es acaso que el Congreso no quiere correr este riesgo? Son muchas preguntas las que quedan en todo caso, el tiempo y los propios congresistas de la oposición las responderán, pero recordemos también, Rafa, y termino con esto, que a pesar de que se ha otorgado el voto de confianza, el gabinete no ha cambiado, es decir, los ministros siguen siendo los mismos. La pregunta en todo caso es si Pedro Castillo se animará a cambiar a los ministros para bajar un poco los ánimos, para en todo caso bajar, mejor dicho, un poco las críticas por parte del Congreso, porque si bien el Congreso le otorga el voto de confianza al gabinete en pleno, tiene la posibilidad de censurar todavía a los ministros. Esto es poder interpelar y posteriormente censurar a aquellos ministros con los que en todo caso no esté de acuerdo o piensan que no son los ministros que deberían estar en ese puesto por todo lo que he mencionado ya. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que se acaba de conocer, y esto lo vi a través de un medio local, que ya, de hecho, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, ya anunció que su bancada va a presentar en el próximo pleno del Congreso una moción de censura contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví. Regreso contigo, Rafa. Sí, por eso era la pregunta retórica que hacía al principio, si era un aval verdadero o una estrategia política, y parece, con eso que me acabas de decir, Jimena, que es la segunda opción. Jimena de la Quintana, reportando en vivo desde Lima. Gracias, Jimena. Vamos a seguir analizando el tema al regresar con Gonzalo Banda Lanzarte, analista político, profesor de ciencia política en la Universidad Católica de Santa María y Universidad Católica San Pablo de Arequipa, además de columnista de los diarios El Comercio y El País. Siga con nosotros aquí en Conclusiones. Le doy la bienvenida a Gonzalo Banda Lanzarte, analista político, profesor de ciencia política en la Universidad Católica del Santa María y Universidad Católica San Pablo de Arequipa, además de columnista de los diarios El Comercio y El País. Bienvenido a Conclusiones, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Para empezar, te pregunto, ¿qué está pasando en el Congreso peruano? Muchos en Perú y América Latina se preguntan esta noche si ha habido tanta retórica negativa sobre el gabinete de Pedro Castillo, ¿por qué ahora le da el Parlamento el voto de confianza? Bienvenido, Gonzalo, te escucho. Buenas noches. Efectivamente, creo que lo que tú apuntabas en el primer bloque cuando hablabas de Perú, creo que es lo que ha sucedido. Muchos especularon que cuando se nombró al gabinete de Bellido, lo que se hizo fue confrontar abiertamente con el legislativo y que el legislativo tenía 2 alternativas. O censuraba y le quitaba la confianza pues a este primer gabinete, agotando una de sus primeras balas de plata, esos botones rojos que tiene la Constitución peruana, que se llaman cuestión de confianza, ¿no? Que son si 2, ¿no? Así es, si le niegas 2, el presidente puede disolver el Congreso. El Congreso me parece que en este caso ha optado por la estrategia más, digamos, a largo plazo, tratar de convivir en la arena política. Seguramente vamos a ver en los próximos días que muchas condiciones sociales se van a dar para que unos partidos presenten en primer lugar mociones de interpelación y luego seguramente alguna moción de censura contra algún ministro, como ya se ha anunciado contra el ministro de Trabajo, ¿no? Gonzalo, para beneficio de nuestros televidentes que no viven en Perú y que quizá no estén tan familiarizados con la política peruana, a lo que se refería Gonzalo con esas 2 balas de plata es que si el Congreso hace 2 votos de no confianza contra el presidente, pues el presidente tiene la facultad en Perú, imagínense ustedes, de disolver el Congreso. Así que esto explica mucho lo que pasó hoy. Ahora, Gonzalo, hay señales de que el Congreso procederá a censurar a los ministros uno por uno. El legislador Jorge Montoya de Renovación Popular dijo lo siguiente: vamos a seguir uno por uno, refiriéndose a los ministros, por supuesto. ¿Por qué seguir esta estrategia y qué pretende la oposición, Gonzalo? A ver, en el quinquenio pasado, especialmente en el mandato de Martín Vizcarra, el Congreso de la República y el Ejecutivo se enfrascaron en unas peleas que tuvieron como resultado la disolución del Congreso y luego
la vacancia del presidente de la República, ¿no? Esto no fue bueno para el país. Entonces, yo creo que muchos de los legisladores hoy seguramente hicieron un cálculo político, aquellos que han decidido, sobre todo en el sector que está en la oposición, ya han decidido dar la confianza al gabinete. Creo que decidieron y optaron, ¿no?, por no caer en esa imagen de los legisladores obstruccionistas, ¿no? Sí. En esa imagen del Congreso pasado, ¿no? Y eso es a lo que yo creo que deberíamos, por lo menos, tratar de llegar para analizar la situación y cómo terminó resultando. A ver, Gonzalo, déjame ver si te entiendo. Entonces, si entiendo bien, el Congreso actuó este viernes no tanto por convicción, sino por el miedo a ser disuelto, facultad que tiene, como decíamos ya, el presidente en turno, en este caso Pedro Castillo. Algunos seguramente eso, pero algunos también con una evaluación política, Rafael, ¿no? Una de las cosas que tú y todos nuestros televidentes tienen que entender es que el Congreso de la República en el Perú es el poder del Estado con mayor desaprobación en los últimos años, salvo en la última encuesta donde el Ejecutivo tiene mayor desaprobación, pero históricamente el Legislativo, el Congreso de la República, tiene muy baja aprobación de la ciudadanía. Y seguramente algunos de ellos, a los que creo se subestima porque recién han ingresado en la arena política, han hecho bien su cálculo político para tratar de que no se los retrate como obstruccionistas, ¿no?, para censurar o quitarle la confianza al primer gabinete de Castillo, ¿no? Porque, como te digo, los peruanos no suelen ser, pues, muy misericordiosos con el Congreso de la República. Ahora, Gonzalo, en todo este embrollo, ¿dónde queda la figura de Vladimir Cerrón, el líder del Partido Perú Libre y padrino político de Pedro Castillo? Te lo pregunto porque más temprano envió un tuit que dice lo siguiente, te lo leo si me permites: agradecemos al Parlamento y a las bancadas no oficialistas haber apoyado con el voto de confianza, dice, al Consejo de Ministros. Hagamos todos una nueva patria, tengan la seguridad que el gobierno popular no defraudará. ¿Qué lectura le das a este mensaje, Gonzalo? A ver, aquí hay que decir que hasta el día martes el gabinete Bellido se tambaleaba, ¿sí? Y el presidente Castillo, según hemos podido saber por fuentes bien informadas, había evaluado reemplazar a Bellido y algunos de los ministros, ¿no? Por lo tanto, en respuesta a ello, Cerrón y muchos miembros del ala más radical de Perú Libre convocaron movilizaciones ciudadanas para que respaldaran a este gabinete. Incluso la lideresa de la izquierda moderada, progresista, Verónica Mendoza, también lo hizo, ¿no? Esto hizo que Castillo, pues, reformulara su estrategia de renombrar o de nombrar a otro premier e insistir en este gabinete, ¿no? Entonces, en el fondo, Cerrón me parece que sigue teniendo un gran poder político, sigue aprovechando los vacíos de comunicación política que deja Castillo, cosa que ya sabemos no le gusta al presidente Castillo, pero en estas circunstancias necesita de los votos de Perú Libre. Acuérdate que los antecedentes que tenemos de presidentes con bancadas oficialistas muy débiles no terminan bien, si no preguntémosle a Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, ¿no? Sí, no, definitivamente. Bien, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. El analista político Gonzalo Banda Lazarte nos acompañaba desde Lima. Gracias, Gonzalo. Nos vemos, cuídate. Bien, marcamos una pausa, regresamos con más de conclusiones. Este viernes se dio a conocer un estudio realizado en Reino Unido que afirma que los pacientes infectados con la variante Delta enfrentan aproximadamente el doble de riesgo de hospitalización en comparación con los infectados con la variante Alfa. El estudio fue realizado por investigadores del Departamento de Salud Pública de Inglaterra y la Universidad de Cambridge. Y este viernes se publicó en la revista The Lancet. El análisis incluye datos sobre 8.682 pacientes de COVID-19 infectados con la variante Delta y 34.656 infectados con la Alfa. El 74% de los infectados en ambos grupos, es decir, la gran mayoría, no estaban vacunados.
Así termina Conclusiones. Soy Rafael Romo en la Ciudad de México. Buen fin de semana.